Eh, Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, un nuevo 20 de mayo, una nueva marcha de silencio y una vez más la misma pregunta, ¿dónde están? Una pregunta que no tiene respuesta y sin esa respuesta no hay transición que se termine y no hay impunidad que se acabe. La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Son tres frases muy concretas y que dicen mucho. Y dicen mucho porque me toca hacer un contexto de lo que estamos y de dónde estamos. Hace 36 años se aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Incluso antes de ella había impunidad. Lo que hizo la ley de caducidad fue institucionalizar la impunidad, hacer la ley. Hubo impunidad desde siempre en la historia uruguaya, hay casos de impunidad históricos, pero desde el 68, con las medidas prontas de seguridad y la aplicación de la tortura, eso fue creciendo. Durante la dictadura la impunidad fue total. Y hacia la salida de la dictadura, luchar por la democracia y luchar por la igualdad y por los derechos humanos implicó tener que enfrentar a ese monstruo llamado impunidad. Primero fue la contienda de competencias, cuando se empezaron a hacer denuncias judiciales, y la justicia militar quería intervenir sobre civiles una vez más. Después se llegó al Parlamento, y cuando se llegó al Parlamento se aprobó esa ley. ¿Qué es lo que generó esa ley? Generó impunidad, una impunidad visible. Pero el hecho de generar esa ley, impunidad, a través de la lógica de los hechos, que era como se fundamentaba, la lógica de los hechos genera esto, generó una lógica de impunidad. Y esa lógica de impunidad derivó en una cultura de impunidad. Y lo que nosotros hoy vivimos es las consecuencias de la cultura de impunidad. Se hizo cultura la impunidad. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que la impunidad es una impunidad sobre las violaciones de los derechos humanos, la tortura, las desapariciones. No. Lo que generó esa impunidad a través de la institucionalización por ley es que todos podamos ejercer la impunidad. Y cualquiera, desde cualquier lado, si a esos militares que torturaron, violaron, asesinaron, secuestraron, no les pasa nada, porque a mí me van a hacer algo si hago esto. Esa cultura de impunidad es una enfermedad social. Y es una enfermedad social en la cual nosotros muchas veces vamos a tener que mirarnos al espejo para ver si hacemos o dejamos de hacer determinadas cosas, porque yo lo comentaba hace un rato con Fernanda, ¿cuándo pude yo encontrar un tangible de lo que es la impunidad? ¿Cómo agarrar la impunidad? ¿Cómo poder decir esto es la impunidad? Verla. Y lo encontré en un caso de un juzgado de familia, donde había un golpeador que hablaba con el fiscal y era interrogado, leí las actas esas, y el fiscal en determinado momento le pregunta, ¿pero por qué le pega? Y él respondió, porque puedo. Y eso es la impunidad. La impunidad es hacer algo que no tengo que hacer porque puedo hacerlo. ¿Y qué? Y ese concepto de porque puedo y qué ya está metido en la sociedad como un virus peor que el coronavirus y que todos los que puedan venir. Nosotros tenemos la impunidad militar. Sí, hay una impunidad militar, que son las violaciones a los derechos humanos, que han tenido un larguísimo proceso, del cual probablemente hable Fernanda, que ha determinado que la gran mayoría de los visibles violadores de los derechos humanos terminaran presos o juzgados. Algunos de ellos ya han fallecido incluso en prisión. Los más importantes, al menos, han sido identificados. Tenemos los últimos, probablemente hayan sido Trócoli, que finalmente cayó en Roma, Ferro,
que tuvo que venir aquí porque si no lo iban a hacer boleta afuera, y Armando Méndez como el último de los principales militares u oficiales militares vivos a los cuales se le indican casos de derechos humanos y violaciones a los mismos. Pero también hay una impunidad institucional. Hay una impunidad institucional cuando no se sabe dónde están los archivos. Cuando los archivos Berruti, que supuestamente estaban lacrados, se dejan en manos de un coronel para que los fotocopie, los filme, haga microfilm de ellos, haga archivos digitales de ellos. Y resulta que cuando miramos el archivo Berruti tenemos rollo 332, 333, 337. Y hay rollos que faltan. Y nadie sabe dónde están esos rollos. Hay rollos que han sido desaparecidos también. Y son precisamente los rollos más importantes porque si ustedes miran, obtienen la posibilidad de ver lo que es todo el trabajo de Álvaro Rico y el archivo Rico, la historia oficial que hay, todos esos documentos, los claves, no están. Los que hablan de los operativos no están. Y tenemos que ser claros, todo se escribía. Incluso los documentos que han permitido determinados procesamientos son documentos que establecen la tortura. Bernix, Dalmao, el propio Cordero, en el caso de Iván Morales, decían a su superior, mientras lo estábamos interrogando, dio señas de morir. Dio señas de que estaba muerto. Viene un enfermero, lo mira y el tipo firma. Por esa firma como alférez es que Bernix iba a ser procesado y se suicida. Pero no eran alférez inocentes. Un alférez, lo primero que tiene bajo su mando son 9 hombres, apenas se recibe. Un suboficial, probablemente un sargento, y 9 soldados. Y desde entonces manda y sabe lo que hace. Por lo tanto, no hay inocentes en esto y probablemente lo que nos vamos a encontrar cuando sea la verdad verdadera, visible, es que toda la estructura militar estaba implicada o la obligaban a implicarse. Todos, por consecuencia, son también impunes. Esa impunidad institucional hace que todavía no podamos definir quién es los pilotos del segundo vuelo. Están entre Malaquín y Bonelli diciendo yo fui el primero, no, yo fui el del primero y el otro fue el del segundo, no sé quién, yo no me acuerdo quién lo tiene, Gran Bonete. Pero no se termina de definir quién trajo a los del segundo vuelo de Orletti. Y no se termina de definir qué pasó con el otro tercer vuelo, probablemente en mayo de 1978, que trajo a los de Quilmes y Banfield. No hay piloto, no hay avión, no sabemos. Por lo tanto, la institucionalidad del ejército, la institucionalidad militar, ejército, fuerza aérea, armada, y la institucionalidad del Ministerio de Defensa y la institucionalidad de la Presidencia y del Estado, tienen esas respuestas todavía pendientes. Más allá de todas las otras cosas que vemos a diario. Hay una impunidad institucional. Hay impunidad política. Hoy la estamos viendo esa impunidad política. Cuando los impunidores hacen declaraciones de prensa como si fueran grandes señores. Todavía le arrimamos un micrófono a Julio María Sanguinetti. Todavía siguen hablando los mismos que votaron la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como grandes líderes. Nadie les cobra nada. Los medios le arriman el micrófono, las cámaras lo saludan y vuelven a salir a decir lo suyo. Como si tal cosa, como si nada hubiera pasado durante 36 años. Hay impunidad judicial. Los procesos judiciales fueron absolutamente lentos y más allá de las chicanas que se fueron generando y que se fueron venciendo, hay responsabilidad de los jueces y los fiscales en todo este tiempo que pasó. Todo esto que no se pudo hacer durante tantos años no obedece a qué gobierno estamos, porque si no, lo hablábamos hoy con Fernanda, podríamos decir que en este periodo están siendo procesados más gente que en los periodos anteriores. Y no es que en este periodo se esté haciendo porque el gobierno lo permite,
Es porque todos los gobiernos anteriores tuvieron que luchar y sacar una a una todas las chicanas que se fueron generando, inconstitucionalidades, recursos de tal cosa, recursos de tal otra, contra el juez, contra el fiscal, buscarle la vuelta. Ya no les queda mucho de eso, algunas todavía quedan para hacer. Pero por eso es que se están haciendo los juicios como se están haciendo. Porque primero fueron simplemente los civiles, después fueron los que habían secuestrado niños, después los delitos económicos, después ya los acordonados al caso Bordaberry, que eran muertes en prisión, y después de eso se siguió el informe Hellman, la sentencia Hellman a nivel internacional obliga, y fuimos logrando que ese poder judicial pudiese moverse, con alguna gente que quería hacerlo y otros que no querían hacerlo. Donde hay mucha gente implicada e involucrada dentro del Poder Judicial. Hay impunidad legislativa. Lo que pasó en el Poder Legislativo en estos 36 años es de impunidad. Las discusiones que se dieron por la ley interpretativa, de la ley de caducidad, tener que hacer una ley interpretativa en una ley de caducidad, después que se declaró inconstitucional para un caso, o sea, uno lo cuenta para una persona que está en el exterior y dice, ¿pero qué me estás tomando el pelo? Y eso también es impunidad. Hay impunidad ideológica. Una impunidad ideológica que estamos viviendo hoy, cuando la derecha se levanta de la cueva y simplemente sale a conversar y a decir soy de derecha, puedo ser filonazi, puedo decir esto, puedo decir aquello, porque estoy en un sistema democrático. Entonces nada de lo que esas esvásticas o esas ideologías de derecha generaron durante esos años previos a los 36 parece válido. Pasaron 40 años y tenemos hoy un partido político dentro de la coalición de gobierno que esconde dentro de su interior gente de ultraderecha, gente fascista, gente nazi, que defiende y reivindica las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Eso es impunidad ideológica. Hay impunidad electoral, porque uno puede reírse, pero que haya un senador que vive en el exterior, que ganó votos para ser senador prometiendo una tarjeta de farmacia y 100.000 puestos de trabajo, y venga aquí a sonreír y a hacer videos por red diciendo mi trabajo es tal, es un atrevimiento. Eso es impunidad también. Y es impunidad posible por todas las otras impunidades. Es impunidad el nepotismo de Artigas, donde toda una familia, Cram, es gobernadora, parece que estuviéramos en tiempos feudales. O los becarios de Colonia, de la Intendencia de Colonia, ¿no? O las becarias de la Intendencia de Colonia. Hay impunidad en delitos graves. Lo del narcotráfico es de una impunidad absoluta. La sojaína es de impunidad absoluta. 2 veces embarques hasta Hamburgo. Lo del lavado de dinero es de impunidad absoluta. Que el expresidente 2 veces, Julio María Sanguinetti, diga que Betingo Sanguinetti es un buen muchacho, cuando ahora terminó preso en Andorra por lavado de dinero, es de vergüenza, pero nadie se lo cobra. Nadie va y le dice a Sanguinetti, ¿y ahora qué decís de tu familiar? Es impunidad. Eso también es impunidad. Y es recontra impunidad lo que está pasando en estos días cuando asesinan al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia y días antes una de las personas que él estaba tratando de juzgar de lo que ellos llaman el cartel uruguayo de narcotráfico reciba un pasaporte en Dubái y gracias a ese pasaporte ahora está prófugo. Pasaporte dado por el gobierno uruguayo, por la Cancillería uruguaya, a un narcotraficante cuyo fiscal termina asesinado en Colombia. Es de una impunidad terrible. Esa impunidad económica, lo de UPM, porque el convenio que se hizo con UPM cede muchas cosas del Estado y de la patria uruguaya.
Y es una absoluta impunidad económica lo de Catognatí, con acuerdos secretos que no sabemos en qué constan ni qué quieren decir. Como es impunidad sanitaria, los acuerdos similares con Pfizer, de una pandemia que durante 2 años nos mantuvo encerrados, limitados y desmovilizados, que eso es mucho más grave, y que ahora por decreto se terminó. Tan rápido se terminó como empezó. Hoy no hay coronavirus, no hay informes, no se toman muestras, pero vuelvan un poquito al comunicado de hace 24 horas del Ministerio de Salud Pública. Vuelvan a ponerse el tapabocas, cuidado, no se junten porque empezaron a subir otra vez los casos. En China hay 29 millones de personas metidas en una ciudad, encerradas, porque el virus sigue, las pandemias no se terminan por decreto. Es impunidad sexual lo de la Operación Océano. Es una impunidad absoluta y terrible de clases. Ver cómo los nenes bien pudieron hacer lo que hicieron y estamos a 2 años del juicio y recién ahora están negociando en juicios abreviados la condena que van a recibir y veremos qué pasa en el juicio público. Es impunidad de la libertad de expresión que hayamos caído al puesto 44 del ranking de Periodistas Sin Fronteras y que tengamos una aglomeración de medios como la que tenemos que hace que esto sea monosilábico. Solo hay una sílaba oficialista en los grandes medios de comunicación. No hay posibilidades ni siquiera de prensa alternativa, de medios alternativos como los que se crearon en su momento en el tiempo de la dictadura. Es impunidad de prensa, es impunidad de expresión. Y va a haber una impunidad jubilatoria, porque esta ley que se está manejando para una reforma de la previsión social no va a tocar a la caja militar. Y si no toca a la caja militar, tenemos impunes, una vez más, al grupo militar. La cultura de impunidad, por lo tanto, es todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea y que genera esa impunidad tiene su madre en esa ley de la pretensión punitiva del Estado y las consecuencias que ella generó. Pelear contra esa impunidad es responderle el dónde está. Pelear contra esa impunidad es que la verdad no sea secuestrada y es que el Estado asuma su responsabilidad. ¿Dónde están? Buscar la verdad, defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos, encontrar los archivos que faltan, acorralar y negar a los negadores de la dictadura, encontrar el cementerio clandestino que existe, porque ese es el motivo fundamental del silencio. Cuando secuestraron y trajeron del exterior a más de 20 personas, y del mismo modo que a los fusilados de Soca los ejecutaron, los fueron llevando de a 5 y no hicieron 5 fosas. Por lo tanto, en el lugar donde están los pasajeros del segundo vuelo, vamos a encontrar fosas comunes. Y eso es una realidad que ninguna institucionalidad puede soportar. Ninguna de las Fuerzas Armadas puede soportar eso. Que se vea una fosa común. Esa es la razón verdadera del pacto de silencio. Se caen las Fuerzas Armadas si ello se llegase a ser visible, si eso llegase a confirmarse. Aún queda también por investigar mucho sobre los negociados de la dictadura. Hace poco tiempo La Diaria empezó a trabajar un poco el tema de los negociados inmobiliarios, muchos de los cuales se quebraron y cayeron junto con la tablita del 82. Pero también hay mucho para hacer por ahí. Yo creo que el primer concepto de las luchas por venir es el no aflojar, el volver a movilizar. Esta desmovilización de 2 años se sumó a una desmovilización natural
que hubo durante los 15 años anteriores. 15 años donde el tener un gobierno cuyas simpatías recibidas de nuestra parte también nos desmovilizó. Salimos a la defensa en lugar del ataque. Y hoy por hoy, luego de 2 años de pandemia, hay que volver a organizarse, volver a movilizarse, porque esa es la única forma de poder reivindicar y de poder reclamar las cosas que necesitamos. Hay mucho por hacer y probablemente las compañeras me ayuden a establecer esa agenda de lo que debemos hacer. Yo les agradezco mucho por la paciencia.